Buenos días a todos y bienvenidos. Inspectora de Educación, compañeros docentes, embajadores, personal del Centro de Profesores y todos los que habéis tenido el gusto de acompañarnos junto a nuestros alumnos de sexto. Aunque desde el inicio de curso estamos trabajando en nuestro aula del futuro, hoy vamos a inaugurarla oficialmente. Inauguramos un espacio físico donde tenemos los dispositivos y recursos digitales que facilitan la investigación, la creación, la producción, la exposición. Pero somos conscientes de que el aula del futuro es algo más. Es una metodología de trabajo aplicable en cualquier espacio del centro, que preparará a nuestro alumnado para su futuro, fomentando el trabajo en equipo, el debate, el acuerdo, la planificación. Por otra parte, quiero destacar que nuestro aula del futuro es única, puesto que cuenta con una extensión que es nuestro aula multisensorial, donde se favorece la percepción de sensaciones que permiten a los niños y niñas desarrollar el aprendizaje por medio de la acción y la experimentación. Esta es un espacio ideal para el alumnado con necesidades educativas especiales, puesto que favorece la relajación, la autoconfianza y el autocontrol, incentivando la exploración y las capacidades creativas. Paso ahora a presentar a nuestro invitado Bernardino Romero Paredes. Bernard estudió Ingeniería Informática en la Universidad de Murcia. Al finalizar, amplió sus estudios en Londres, con un máster en Aprendizaje Computacional en la University College London, donde también hizo su doctorado. Son numerosos sus trabajos y colaboraciones de investigación, como en Microsoft Research en Estados Unidos, así como en la Universidad de Oxford. Bernard ha trabajado en Google DeepMind, aplicando técnicas de IA para resolver problemas en distintos dominios científicos. Destacamos su contribución al proyecto AlphaFold 2 para predecir la estructura de las proteínas, distinguido este proyecto con el Nobel de Química. Actualmente, tras dejar su puesto en DeepMind, ha decidido iniciar su andadura como cofundador de una startup. A continuación, nos realizará una presentación sobre el uso responsable y positivo de la inteligencia artificial. Posteriormente, abriremos un pequeño turno de preguntas que iniciarán nuestros alumnos. Pues ya, un aplauso para Bernard y cuando quieras. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme. Para mí es un placer estar aquí. Y bueno, pues os voy a hablar un poco sobre inteligencia artificial, que todos hemos oído. Estoy deseando saber las preguntas que tenéis, pero también si en cualquier momento tenéis preguntas, comentarios, no hace falta tampoco esperarse al final, simplemente lo decís y ya está, y lo vamos viendo. Y bueno, también de tiempo me vais diciendo, si me paso y tal, pues me vais diciendo. Pero bueno, la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, ¿qué es? Está en todos lados, la usamos a diario, a menudo. ¿Pero qué es? La inteligencia artificial, un modo de definirlo es que es hacer que la máquina, hacer que un ordenador sea capaz de aprender a hacer tareas que son propias nuestras, son propias de los humanos, usando el coco, usando el cerebro. Se trata de hacer que aprenda a realizar, pues eso, cosas que hasta hace poco, pues sí, solamente hacemos nosotros. Puede parecer magia cuando vemos sobre todo los últimos modelos, los modelos en los que hablan, los modelos que generan imágenes. Puede parecer magia, pero detrás de eso, pues es básicamente un gran modelo con muchos parámetros con los cuales aprende, sobre todo utilizando un conjunto de datos enorme. Pues básicamente todo lo que hay en Internet, todos los datos que hay, los procesa el modelo para, al final, pues crear algo que parece que efectivamente es inteligente y que sobre todo, puede ser muy útil. Entonces, bueno, por poner un poco de perspectiva, conviene saber de dónde venimos, cómo hemos llegado hasta aquí, cómo hemos llegado hasta los modelos que tenemos actualmente. Yo tuve la suerte de empezar a dedicarme a la inteligencia artificial allá por 2009, que fue cuando me fui a Londres.
vi que aquello, ¿verdad? Que me gustaba mucho, pero por aquella época apenas sabía nada. Lo cual, por una parte, era un poco deprimente porque veías que no había, los modelos eran muy básicos, pero por otra parte era muy excitante porque estaba todo por hacer. Entonces, bueno, antes de 2012, eh, no había inteligencias artificiales que fuesen capaces de hacer cosas tan simples como distinguir un gato de un perro en una foto. Algo tan sencillo como eso, que niños de 2 o incluso menos, de 2 años, saben hacer sin ningún problema, pues antes de 2012 no había modelos, o sea, se intentaba, pero fallaban casi siempre. Había otro tipo de inteligencia artificial que servía en aquel momento para otras cosas, por ejemplo, los sistemas de recomendación, por ejemplo, cuando metéis en YouTube o no sé, en TikTok, lo que sea, y veis un vídeo y después del vídeo acaba el vídeo y aparecen otros vídeos recomendados, que suelen ser bastante, pues, que suelen ser bastante relacionados con vuestros gustos. Estos son sistemas de recomendaciones que ya por aquella época funcionaban bastante bien y que se puede considerar como inteligencia artificial porque de alguna forma se adaptan a vuestros gustos, a vuestras preferencias. Y para bien o para mal, pues lo cierto es que cada vez funcionan mejor. Digo para bien o para mal porque a veces acabas enganchado, ¿no? Todo el rato viendo el siguiente vídeo, viendo el siguiente contenido. El tema es que hasta ese momento, volviendo aquí al ejemplo del perro, hasta ese momento no había, pues los modelos que había eran bastante sencillitos. Pero en aquel momento, a finales de 2012, principios de 2013, un grupo de investigación dio con la manera de utilizar redes neuronales para, para mejorar bastante en este tipo de tareas. Las tareas principalmente visuales, las de obtener información a partir de imágenes, a partir de vídeos, etcétera. Y a raíz de aquello, pues claro, de repente este grupo consiguió ir mucho más allá de lo que se había hecho hasta la fecha, entonces claro, el resto de la comunidad científica pues empezó a mirar lo que hacían este grupo y empezamos como comunidad a ir mejorando esos modelos bueno, pues cada vez pues fueron capaces de ser más y más capaces, más y más potentes a la hora de entender imágenes o entender información visual. Por ejemplo, estas son imágenes de un proyecto que hice con mi equipo en la Universidad de Oxford y era uno de los primeros modelos que no solamente detectaba lo que había en una imagen, sino que también lo segmentaba, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos los verdes son las bicis, los rosas son personas, etcétera. Que actualmente es algo muy básico, pero en aquella época pues era algo pues totalmente novedoso. Aquí, por ejemplo, no solamente segmenta, sino también cuenta, ¿no? Segmenta hojas, pero esta hoja es distinta que esta y así. Em, y esto es útil, o era útil para tareas, digamos, bueno, sin mucha importancia, como por ejemplo editar imágenes, pues facilitaba la edición de imágenes, pero también era interesante para otras tareas de más importancia, como por ejemplo para ayudar a temas médicos. Este es otro proyecto que hicimos ya estando en Google, en DeepMind, y consistía en utilizar redes neuronales para segmentar los tejidos en un escáner, pues, en el cuerpo de una persona, para segmentar tejidos, para segmentar órganos y tumores. Y aquí, pues eso, la comunidad siguió avanzando y hubo otra gran revolución en 2017, que es cuando un grupo de investigación, en este caso dentro de Google, sacó lo que se conoce como Transformers, que es un tipo específico de redes neuronales que favorece procesar o aprender sobre grandes conjuntos de texto. En este caso, donde realmente la ventaja de este tipo de modelos es precisamente eso, entender o ser capaces de aprender sobre grandes secuencias de elementos, en este caso de palabras, de texto. Y eso fue una gran revolución. Hasta ese momento se había intentado
pues utilizar las redes neuronales que había hasta la fecha para pues intentar, por ejemplo, traducir o intentar entender o intentar hacer tareas sencillas, pero no fue hasta ese momento que esto fue posible. Antes de 2017 había traductores online, pero eran muy malos. Y fue en este momento, a partir de entonces, cuando fueron mejorando bastante. Fueron mejorando mucho hasta a día de hoy, pues son bastante buenos, son muy buenos. Y más allá de traductores, pues por supuesto esto sigue avanzando. Pues la comunidad y las grandes compañías invirtieron un montón de dinero, atención y recursos porque veían que estos modelos eran cada vez más capaces de hacer cosas. Eran más capaces de absorber más y más información y, por supuesto, información hay un montón. En Internet hay muchísima. Entonces, cada vez los hacían más grandes, los hacíamos más grandes y utilizábamos más datos. Y veíamos que cada vez haciendo esto, pues los modelos eran más y más potentes. Y así es como llegamos básicamente hasta hoy. Entonces, ¿dónde estamos ahora? Bueno, pues lo sabéis vosotros mejor que yo. Hasta hace no mucho, la inteligencia artificial era algo reducido pues, a la comunidad científica, a compañías tecnológicas, pero actualmente, ¿quién no usa inteligencia artificial? ¿Hay alguien que no usa inteligencia artificial? ¿Hay alguien que sí que usa la inteligencia artificial? ¿Sí? ¿No? ¿La usáis o no la usáis? Hombre, yo diría que sí. Yo digo, inteligencia artificial como tal, simplemente con cosas sencillitas como desbloquear el móvil usando la cámara, ya hay inteligencia artificial ahí detrás. Recomendaciones, como he dicho antes, también. Lo que hay ahora, lo que ha pasado en los últimos años, que sí que ha revolucionado, es la inteligencia artificial generativa, que es de la que la más impactante de alguna forma, porque es capaz de, pues eso, mantener conversaciones naturales. Me imagino que más de uno habrá usado ChatGPT o cualquiera de los otros modelos. Yo lo uso a diario en cosas como crear imágenes, música, vídeos. No sé si se oye. Cosas como resumir textos largos. Cada vez son más capaces, empiezan a ser capaces de hacer razonamientos cada vez más complejos. Y un punto que a mí me parece especialmente relevante es el de ayudar a realizar tareas científicas y médicas. Se están convirtiendo en una herramienta muy útil para, para avanzar la ciencia. Y esto es algo que me gustaría enfatizar porque es algo que a lo mejor no se habla tanto. Obviamente la inteligencia artificial tiene un montón eh, un montón de variantes, un montón de consecuencias. Pero una de ellas que me parece muy positiva es cómo está impactando en el desarrollo de la ciencia. Y la razón es que hay muchos problemas de la ciencia, muchos problemas científicos fundamentales que han estado ahí durante décadas, incluso siglos, y que como sociedad, pues, como comunidad científica, pues, se ha intentado ir avanzando. Pero ahora de repente tenemos una herramienta enormemente potente que nos permite atacar esos problemas desde un enfoque distinto, desde un ángulo distinto. Y eso a veces, en según qué problemas, nos permite realizar avances muy grandes. Y el caso quizá más claro de esto es el proyecto de AlphaFold, que es el proyecto donde estuve trabajando durante 2 años, AlphaFold 2, que resolvió el problema del plegamiento de las proteínas.
¿Te importa seguir con este? No. Bueno, vale. Era por dejarte el cable. Vale. Si no te lo tienes que poner después. Sí. Vale. Pues eso. ¿Se oye bien ahora? Muy bien. ¿Cómo vamos de tiempo, por esto? Bueno, sí. Vale, vale. Pues decía que eso, que entonces, pues cualquier estudio de las proteínas, pues tiene implicaciones en muchos campos. Y un aspecto muy importante es el de tener información sobre la estructura de una proteína. Resulta que las proteínas son secuencias de bloques que se llaman aminoácidos. Y para nosotros, para los científicos es muy fácil saber esa cadena. Lo que es difícil es determinar cómo se va a plegar, cómo se va a formar, cómo va a crearse la estructura tridimensional de una proteína, que es lo que determina la función que va a acabar haciendo. Entonces eso es lo que hicimos en este proyecto, es generar un modelo de inteligencia artificial que es capaz de obtener la estructura de una proteína en 3 dimensiones. Y eso es muy útil porque permite a los científicos que trabajan en química orgánica, son capaces de ver con sus propios ojos la estructura y son capaces de obtener un montón de información a partir de esto. Entonces, bueno, una vez que hicimos este proyecto, lo sacamos, digamos, lo dejamos a la disposición de toda la comunidad científica. Y fue muy interesante ver cómo desde el primer día lo empezaron a usar en todos los laboratorios del mundo y nos llegaron comentarios extremadamente positivos. En plan, gracias a esta herramienta, gracias a AlphaFold, hemos podido hacer en 2 días lo que antes nos hubiese llevado a hacer un año. Que esto no estoy exagerando, es así. Y ha cambiado la forma de operar de todos los laboratorios científicos, todos los laboratorios de química orgánica del mundo. Y para hacer, por ejemplo, para diseñar nuevos medicamentos o también para, por poner otro ejemplo distinto, para ser capaz de obtener proteínas que sean efectivas para descomponer contaminantes, agentes contaminantes. Y bueno, a raíz de esto, pues también este proyecto se reconoció con el Nobel de Química el año pasado, que también está muy bien. Y bueno, también por decir más cosas, no solo se limita, como digo, a este proyecto. Este proyecto es quizá el ejemplo más claro, pero actualmente hay muchos laboratorios, muchos equipos de investigación que lo que hacen es utilizar inteligencia artificial para atacar otros problemas científicos y matemáticos en todas las ramas científicas. Por ejemplo, hay mucha investigación detrás de utilizar inteligencia artificial para obtener y diseñar nuevos materiales que tengan, pues, según qué propiedades, o para intentar crear la fusión para obtener energía de forma barata y segura. Hay muchísimos proyectos, lo cual, pues, es esperanzador, ¿no? Es interesante ver lo que puede salir de todo eso. Luego, bueno, Ana me dijo que intentase también ver un poco cómo se puede utilizar la inteligencia artificial en educación. Y la verdad que, a ver, es un melón muy grande. Yo no lo puedo... Yo no tengo la respuesta, pero voy a dar lo que considero... Al menos voy a atacar la parte fácil del problema. Y es cómo puede servirle a la inteligencia artificial para alumnos y para profesores, para maestros. Para alumnos, a ver, las posibilidades son realmente infinitas. En el tema de la educación, pues un aspecto claro es que, bueno, cuando veis algo en clase, si luego en casa veis que no habéis entendido algo, si un problema es muy difícil, pues siempre puedes consultar con ChatGPT, o con cualquier otro tipo de modelo para que te vaya dando pistas. No se trata de simplemente que te dé la respuesta y ya está. En ese caso no tiene ningún sentido. Pero, por ejemplo, para que te explique soluciones intermedias. De alguna forma, la parte importante aquí es que permite
personalizar un poco el contenido a tus propias necesidades. Tanto si no entiendes como si, por el contrario, de alguna forma quieres aprender más sobre algo o quieres intentar resolver problemas más difíciles de los que te han puesto. Eso también. Luego, pues también un aspecto interesante pues, es que son bastante buenos haciendo resúmenes. Si quieres, si estás dando, no sé, cualquier contenido y es muy largo, pues bueno, pues para empezar dices, bueno, hazme un resumen de esto y luego ya voy yo ya viendo. Y dentro de los contenidos, sí me gustaría resaltar dos que me parecen especialmente interesantes. Uno es para aprender idiomas, creo que es especialmente relevante, porque, bueno, puedes, sobre todo para el inglés, puedes hablar en inglés con estos modelos y le puedes pedir también que si tienes alguna falta bueno, falta ortográfica, falta de lo que sea, alguna forma en la que tú te has expresado que no es correcta, que te la vaya diciendo y al mismo tiempo mantiene una conversación contigo. En principio por escrito, pero también lo puedes hacer hablando, lo cual pues también está muy bien. Entonces, eso creo que puede ayudar muchísimo a la hora de aprender un idioma. Y otra parte que a mí me llama la atención es la parte de ayudar a programar. Yo cuando era como vosotros, no, pero un poco más mayor sí que me dio em, el gusanillo de empezar a programar, de empezar a hacer mis cositas en el ordenador. Y en aquella época pues era bastante complicado. Bueno, era bastante árido porque tenías que aprender, pues eso, de cero, leyendo cosas muy técnicas. Actualmente es bastante sencillo. De hecho, no sé si tenemos tiempo. Sí, yo creo que sí. Em, no sé si habéis usado este modelo de aquí, por ejemplo, se llama Cloud. Es igual que ChatGPT. Pues le podemos decir em, programa. Ups, voy a dejar esto aquí. Em, el juego de la serpiente en versión web. Se llama Claude. No sé si, creo que sí que tengo internet. Bueno, si funciona bien, a veces que no funciona bien, pero si funciona bien, lo que hará es generar código que se ejecute en el propio navegador y bueno, básicamente crea un juego en el que básicamente que puedes jugar. Ahí está, con eso, creando todo el código. Y un aspecto muy interesante es que no solamente se trata de que crees algo y puedas jugar, sino que además pues puedes ver el código, puedes preguntarle al modelo, puedes preguntarle a la gente qué es lo que está haciendo, por ejemplo, en qué parte del código se produce el efecto de que la serpiente se mueva o cómo cambio esta parte del juego para hacer esta parte que a mí me gusta. Parece que ya ha terminado, por ejemplo. Em, a ver si funciona. Vale, pues sí. Bueno, pues sí, funciona. Pero eso, lo más interesante no es. Bueno, no voy a jugar. Lo más interesante es eso. Por ejemplo, también le puedes decir ahora, pues quiero que en vez de un punto rojo, pues me aparezca una manzana o una hamburguesa. Y enseguida te hace el cambio y puedes ver los cambios reales que ocurren en el código. En el código que sigue estando aquí, que se puede ver y se puede cambiar, etcétera. Y eso yo creo que en mi caso, creo que me hubiese ayudado bastante en su momento a la hora de aprender a saber cómo funcionan estas cosas. Bueno, para los profesores y maestros, pues, a ver, también hay un montón de recursos que obtenéis utilizando este tipo de tecnología. Uno de ellos es el de preparar contenido y el de generar, por ejemplo, imágenes o generar sí, elementos visuales que ayuden o que soporten
lo que estáis dando en clase. No sé si resulta evidente, pero yo la presentación que estoy haciendo hoy es entera, las imágenes son sacadas de la IA. Vale, básicamente preguntándole a ChatGPT o pidiéndole a ChatGPT, pues genérame una imagen de, pues eso, que represente la IA para la educación, en concreto para los profesores. Y esto es lo que me ha generado y ya está, lo he puesto aquí. Y hace la tarea bastante más fácil. Porque de otra forma no sé lo que hubiese puesto. Entonces, bueno, esto es un claro ejemplo donde puede ayudar. También puede ser útil a la hora de explorar contenidos que se pueden utilizar en clase. También, de nuevo, a la hora de intentar personalizar un poco el contenido para según qué alumnos, pues esto hace esa tarea mucho más fácil. Puedes, pues, por ejemplo, generar problemas para que estén adaptados a las necesidades o al talento de cualquier persona, de cualquier niño o niña. Y luego también podría ser útil para, por ejemplo, corregir tareas repetitivas. Que esto también puede ser interesante. En fin, parece que la IA pues, puede hacer todo. Parece que de alguna forma es capaz de resolver todos los problemas. Pero lo cierto es que no es realmente así. En primer lugar, la inteligencia que tienen ellos, estos modelos, es distinta a la que tenemos nosotros. Nosotros aprendemos a raíz de experiencias. Aprendemos en el cole, por supuesto, de lo que nos dicen los maestros. Y también en todos lados. De alguna forma no paramos de aprender, no paramos de adquirir conocimiento simplemente pues conversando con otros, etcétera. Esta forma es muy distinta a la forma en la que aprenden los modelos de inteligencia artificial. Ellos digamos, su experiencia, y lo pongo así entre comillas, es que han procesado toda la información que hay en Internet. Y la forma en la que han aprendido, en realidad la forma en la que aprenden es un mecanismo muy simple, a fin de cuentas. Es, en todo momento, cuando ellos aprenden, lo único que tienen que hacer es intentar predecir la siguiente palabra. Ellos tienen un texto, van procesando un texto y en cada momento se les dice, vale, ¿cuál es la palabra que viene después? Entonces ellos dicen, vale, pues, por ejemplo, la capital de España es... Entonces ellos tienen que decir, vale, pues esto. Al principio dirán alguna tontería, a lo mejor dicen azul. Entonces el sistema de aprendizaje le dirá, no, es Madrid. Y así pues, sucesivamente, pues cada vez irán mejorando. Y así es como funciona. Y cuando interactuamos con un modelo de este tipo, lo que haces es eso en cada momento. Le hacemos una pregunta y entonces el modelo dice, a ver, ¿cuál es la siguiente palabra con la cual empezaría la respuesta? Entonces dirá, esta. Y vale, ya he puesto esta palabra. Teniendo en cuenta la pregunta y la palabra que he puesto, ¿cuál es la segunda palabra que vendría ahora aquí? Y así lo hace sucesivamente hasta que al final acaba la respuesta. Esto lo digo porque, de alguna forma, quiero enfatizar que es muy distinta a la forma en la que la inteligencia que tienen, digamos, que muestran estos modelos con la que podemos tener nosotros. Es inteligente, yo así lo pienso, son sistemas muy inteligentes, pero es una inteligencia como alien, de alguna forma. No es parecida a la nuestra. Y luego, bueno, tienen también otras limitaciones. Hay cosas que tienen en común a nosotros. ¿Qué podemos tener? ¿Qué se os ocurre que tenemos en común con la inteligencia artificial, pero que no es algo bueno, que es algo más bien malo? ¿A alguien se le ocurre? Bueno, un aspecto que tenemos en común es que los dos fallamos. Los humanos fallamos, evidentemente, y la inteligencia artificial también falla. También tiene bastante común que cuando la inteligencia artificial no sabe algo, pues se lo inventa. Y a veces se lo inventa de manera que parece muy, muy confiada en esa respuesta, pero
no deja de ser lo que se llama una alucinación. Es cierto que las empresas que están detrás de estos tipos de modelos están trabajando muchísimo, están invirtiendo un montón de recursos para minimizar este tipo de situaciones. Y lo cierto es que cada vez lo hacen con más y con más éxito. Cada vez es más difícil que se equivoquen, pero evidentemente tenemos que estar atentos porque muchas veces nos la pueden colar. Entonces, bueno. Entonces, en relación con esto, pues evidentemente tenemos que usar la inteligencia artificial de forma responsable. En primer lugar, bueno, la parte el primer icono de aquí, bueno, se trata de no utilizar la inteligencia artificial a ciegas. Simplemente, por ejemplo, a la hora de hacer un trabajo, pues le pido a la inteligencia artificial que me haga un trabajo y sin leerlo y sin comprenderlo simplemente lo envío. Eso no tiene ningún sentido. Entre otras cosas porque se va a notar y a muchos le ha dado problemas. Yo no hablo ya del cole, hablo de gente, digamos, ya profesionales que la han liado simplemente por confiar ciegamente en lo que le da la inteligencia artificial. Y bueno, aparte, pues eso, si en el momento en el que te pregunten algo sobre lo que has generado, en el momento que tengas que dar explicaciones sobre algo que ha generado la IA, al final lo tienes que entender tú. Luego, otro aspecto importante es también el de no dar información privada o personal. Y esto en general es cierto para todo tipo de temas relacionados con los ordenadores. Cuanto menos información personal demos, mejor. Y por último, bueno, podría hablar aquí de muchas otras cosas, pero me gustaría remarcar la parte del coco, del cerebro. A fin de cuentas, nosotros somos los que actuamos en el mundo, los que tomamos responsabilidad de las acciones que hacemos. No podemos delegar eso en los sistemas de inteligencia artificial. Cuando ha aparecido una tecnología nueva, lo que tendemos a hacer es, como personas, lo que tendemos a hacer es externalizar algo que solíamos hacer nosotros mismos, lo externalizamos para que lo haga la tecnología. Hay muchos ejemplos de esto. Por ejemplo, yo cuando tenía vuestra edad, bueno, y en general todo el mundo recordaba el número de teléfono de sus familiares, de sus amigos. Y al poco, pues salieron los teléfonos con memoria y después de eso yo nunca he vuelto a recordar ningún número. Y así con muchas otras cosas. Antes, cuando salías de viaje o tenías que ir a un sitio donde no habías ido nunca, pues tenías que pararte a planear un poco cómo ibas a llegar a ese sitio. Tenías que ver, vale, voy a cogerme un mapa, vale, ahora tengo que coger la autovía, luego cojo esta salida, luego dentro de la ciudad la segunda a la derecha y tenías que tener un mapa mental en tu cabeza de cómo llegar hasta ese sitio. Actualmente no, actualmente lo externalizas en un dispositivo, en el móvil, en el Google Maps, que le dices, vale, quiero ir aquí y ya te olvidas. Confías ciegamente en las instrucciones que te dé y ya está. Entonces, eso está muy bien, por una parte. Nos ha hecho la vida súper cómoda. El tema es que ahora, con la inteligencia artificial, lo que viene esta herramienta a darnos es capacidad de una capacidad de inteligencia. Entonces, por otra parte, sería fácil dejar de pensar sobre muchas cosas. Y decir, bueno, este tema se lo dejo al modelo y que el modelo me dé la respuesta. Y creo que eso es un error. Hay que usar la inteligencia artificial, por supuesto, porque es una enorme ayuda, es una herramienta con un montón de potencial, pero al fin de cuentas, nosotros somos los que estamos al volante, nosotros somos los que tomamos las decisiones y por tanto tenemos que comprender pues, cómo funciona el mundo y tenemos que comprender cómo estas herramientas nos pueden ayudar y tenemos que comprender lo que estas herramientas nos dicen.
Entonces eso, tenemos que seguir usando el coco, es lo que quiero decir. Ya, bueno, pues para acabar, pues, como decía, la IA lo está cambiando todo y esto tiene su parte buena y su parte mala, como muchas otras cosas. La parte mala, o un gran componente de la parte mala, es que todo está cambiando muchísimo. Al principio hablaba de cómo hemos llegado hasta aquí, cómo en los últimos 12 años eh, pues hemos pasado de nada a tener unos sistemas, como vemos, que son muy potentes. Y parte de enseñaros esto es un poco para que veáis cómo ha cambiado todo en tan poco tiempo. Y por tanto, es muy difícil predecir cómo va a seguir cambiando. A mí, si en 2017 me dicen que en 2025 íbamos a tener modelos que le dices que te haga la serpiente y te la hace, el juego de la serpiente, en 2 minutos, pues digo, vamos, ni de lejos. Pero aquí estamos. Esto está aquí. Y no solo eso, sino que hacen otras cosas mucho más potentes. Entonces, bueno, todo está cambiando y está cambiando cada vez a un ritmo más acelerado y esto pues nos trae incertidumbre, tanto a nivel individual como a nivel social. Y esto es así, esto es desalentador. Esta es la parte mala. Pero la parte buena es que pues tenemos a nuestra disposición la herramienta más poderosa que se ha hecho nunca. Y esto nos da un montón de recursos, un montón de posibilidades que podemos desarrollar para hacer un montón de cosas que antes eran imposibles. Y además, a diferencia de otras tecnologías que tienen una gran barrera para entrar, una gran barrera de entrada, en este caso, la inteligencia artificial está disponible para todo el mundo. Simplemente tienes un ordenador con conexión a Internet, ya tienes todo lo que necesitas para usarla. Entonces, bueno, por ir acabando, pues la IA no viene a sustituirnos. El punto principal aquí es que viene a complementarnos. Viene a complementar, a acompañarnos para poder realizar cosas que de otra forma pues serían extremadamente difíciles o imposibles. Y por último, por eso quiero remarcar la parte nuestra, la parte que nos hace humanos. Y hay muchas, pero por decir 3, creo que la creatividad, la empatía y la curiosidad son 3 características propiamente humanas que tenemos que favorecer, tenemos que potenciar. Y nada más, pues muchas gracias por vuestra atención y pues si cualquier pregunta, pues hacémosla. Bueno, pues abrimos el turno de preguntas. Comenzáis vosotros. ¿Has, has estudiado tecnología? Sí. ¿Se me oye? Sí, sí. Sí, sí, vale, perfecto. Sí, sí, he estudiado tecnología y de hecho era una de mis asignaturas favoritas. Ahí se ha aprendido un montón de cosas que son, bueno, en primer lugar, para mí me resultaban muy divertidas. Pues, por ejemplo, hacer experimentos con electricidad y luego más adelante pues hacer cosas más complejas. Y al fin de cuentas es una asignatura que te permite ejercer bastante tu creatividad a la hora de aprovechar lo que te da la tecnología para hacer cosas nuevas. Entonces sí, me gustaba mucho. Sí, sí. ¿Has ido alguna vez a más partes del mundo para presentar tu IA? Para presentar Tu IA. mi IA, vale, sí. Sí, sí, sí. La verdad que
he tenido la suerte de ir a muchas partes, sí, a muchos países, a muchas conferencias. Bueno, en Estados Unidos he estado bastantes veces. Tuve hace una estancia allí en Microsoft hace ya 12 años. Y bueno, y bueno, he vivido en Londres durante 16 años. Entonces sí, en el mundo de la investigación y en este caso de la inteligencia artificial, es muy común ir a conferencias que se tienen lugar en muchas partes del mundo. Entonces, eso también es un añadido extra, pues porque pues, te permite también conocer, pues eso, pues muchos sitios, muchos países que de otra forma, pues quizás nunca los hubiese visto. ¿En qué colegio estudiaste de pequeño? Estudié en Las Monjas, en La Milagrosa. Sí, ahí estuve hasta los 16 años, que terminé la ESO y luego en el Instituto Juan de la Cierva. En tu opinión, ¿cuál es tu mayor logro? Eh, bueno, no diría una cosa muy específica. El mayor logro quizás es pues, el seguir aprendiendo cada día, el seguir pues, adaptándome a las cosas nuevas que vienen y no, digamos, cerrarme a algo que se me da, o a algo que se me da muy bien, pero que a lo mejor no tiene tanto potencial como otras cosas que van apareciendo. Esto lo digo porque en este mundo, como decía, todo va cambiando muy rápido y he conocido a gente que es mucho más, mucho más espabilada que yo, pero que estaba tan enfocada en su campo de conocimiento que se quedó un poco anquilosada ahí, mientras que otras personas que quizás eran más abiertas de mente, pues fueron encontrando provecho a las novedades que iban saliendo. Entonces, bueno, un poco a grandes rasgos eso. ¿Has hecho trampas en algún examen? ¿Cuál ha sido tu peor nota? ¿Si he hecho trampa en algún examen y qué? ¿Y cuál ha sido tu peor nota? Vale. Trampas sí que he hecho. Pero bueno, nunca me han pillado. Ha prescrito. En cuanto a la peor nota, la verdad que la peor nota he sacado, la peor nota ha sido un 5. O sea que he probado dos. En el cole y en el instituto sí, siempre bueno, y en la universidad sí. La peor nota ha sido un 5. He tenido la suerte de ir aprobando. Luego en otras cosas, por ejemplo, he ido a música, en instrumento y tal, sí, ahí he suspendido muchas veces. Pero sí. ¿Cómo reaccionaste la primera vez que te llamaron para trabajar en una empresa conocida? Fue una gran alegría, sí. La verdad, cuando no te llaman, o sea, no es algo que cae del cielo, sino que tú pues pasas una serie de, bueno, en primer lugar, pues envías tu currículum, en fin, pasas una serie de entrevistas, pero sí, una vez que te dicen, vale, sí, contamos contigo, pues sí, es una enorme alegría porque es una oportunidad tremenda a nivel propio bueno, a nivel laboral, pero también a nivel de poder trabajar con gente a la que admiras, que era mi caso. Yo admiraba muchas de las personas que trabajaban allí y pude estar con ellas, con esas personas trabajando. Entonces sí, fue una enorme alegría. ¿Cuál va a ser tu próximo proyecto? Bueno, pues actualmente pues he estado trabajando 8 años en Google, en DeepMind, y desde este año, bueno, desde hace un año y medio, pues me salí para empezar una compañía de inteligencia artificial con un par de colegas. Y ese es mi proyecto, es mi proyecto actual, el proyecto que, que quiero hacer durante los siguientes años. Y es eso, intentar aplicar la inteligencia artificial para optimizar procesos, por ejemplo, hacer cosas como ahorrar energía, que es algo que hoy día pues es muy importante. Pues mm, son todo ventajas, en cierto modo. Tengo muy buenos recuerdos de los 8 años que estaba allí.
te dan muchas oportunidades, tienen muchos recursos a tu alcance a nivel de ordenadores, pero sobre todo lo más importante es las personas que trabajan allí. Son gente, pues, son los mejores en lo suyo en muchos casos. Y en general, por suerte, puedo decir que además son buena gente. La gente con la que estuve trabajando yo no solamente era muy bueno, sino que eso, que además daba gusto trabajar con ellos. Tenían una capacidad humana muy, muy alta, podías hablar de lo que quisieras con ellos. A la hora de... Esto es muy importante porque a la hora de discutir ideas, pues puedes decir cualquier cosa, aunque sea una tontería, y no te van a mirar raro. Es simplemente, bueno, algunas ideas serán mejores, otras peores, pero se puede discutir todo. Y bueno, pues eso está muy bien. Luego tienen otras cosas también, pues tienen comida gratis, tienen, pues eso que sí, ping-pong y tal. Pero lo importante realmente, bueno, y por supuesto tienen un buen salario también, pero lo realmente importante es lo que acabas aprendiendo a base de trabajar con este equipo. Entonces eso es lo más importante que me llevo. ¿Qué te inspira cada día a trabajar en la informática? ¿Qué me inspira para trabajar cada día? Vale. Pues crear cosas que no existen hasta la fecha. Hay muchas formas de crear cosas nuevas. No tiene por qué ser a través de la informática. Vamos, música, bueno, literatura, mil cosas. Pero realmente, a mí pues desde hace mucho tiempo es algo me atrae mucho. Pues simplemente pues escribiendo cuatro cositas en el ordenador, pues puedes crear, pues fíjate, ya lo hemos visto, cosas visuales con las que puedes jugar. Y luego, aparte, ya más adelante, cuando me interesé en la inteligencia artificial, pues me parecía algo, en fin, que tenía un montón de posibilidades, claro. Podías, bueno, pues podemos llegar a tener sistemas como los que tenemos hoy día. Entonces, como hay tantas posibilidades delante nuestra, pues eso es siempre un motor de, de- de incentivos que hacen que te levantes todos los días de la cama. Es uno de ellos. Sí, sí. ¿Te dan muchas vacaciones? Sí, bueno, cuando estaba en Google sí. Eh, las condiciones eran muy buenas. No sé si eran 25 días al año, pero luego, por ejemplo, pues he sido papá en dos ocasiones y las condiciones en ese sentido eran muy buenas. Te daban, serán 15 semanas o así, que para ser en Reino Unido, para ser en Londres, está muy bien, porque allí las leyes son bastante más restrictivas que aquí en España en ese sentido. Y bueno, ahora en cierto modo yo soy mi propio jefe, lo cual tiene sus cosas positivas y sus cosas negativas. Entonces soy el que me doy vacaciones, pero ya digo, eso ya es un poco más complicado. Si no hay ninguna pregunta más, Bueno, a vosotros. Gracias. ¿Vale? Sí. Claro, esa pregunta da para hablar horas y horas. Sí, es una pregunta muy grande, no, pero sí, es una pregunta muy buena, claro, y muy pertinente en el momento en el que estamos. Sí, sí, mal utilizada, a fin de cuentas, a ver, la IA es una herramienta. Como cualquier otra herramienta, se puede utilizar para cosas buenas y para cosas malas. El tema de la IA es que no es una herramienta cualquiera, sino que además es una herramienta muy potente. En el caso de las desigualdades, hay muchas vertientes de esa pregunta. Una de ellas es con respecto al trabajo.
Claro, si cada vez va a hacer menos falta mano de obra, eso va a hacer que, claro, la riqueza se acumulen en unos pocos, si no se organizan las cosas bien. Hay un riesgo importante ahí. Luego, eso por un lado. Luego, por otra parte, está el tema de que estos modelos que utiliza todo el mundo, al fin de cuentas, son creados por unas poquitas empresas. Entonces, esas empresas tienen un enorme poder controlando hasta cierto punto el tipo de respuestas que da este tipo de modelos. Si a esta empresa le interesa, si a una empresa le interesa, pues yo qué sé, una cierta favorece un cierto partido político, por poner un ejemplo, pues de alguna forma puede influenciar a estos modelos para que den respuestas que vayan hacia su color, hacia sus ideas. Hay riesgos, desde luego, también en ese tipo. Y por mencionar también otros riesgos que quizás sean menos intencionados por la parte de vista humano, pero que están ahí, es los riesgos relacionados con perpetuar los sesgos, ¿no? Perpetuar, por ejemplo, que haya minorías que hayan sido discriminadas y que se sigan discriminando porque básicamente estos modelos aprenden del pasado, aprenden de todos los datos que se han generado hasta ahora y sin esos datos hay ciertos sesgos, pues esos sesgos se van a seguir no solo manteniendo, sino reforzándose. Entonces, eso también afecta a la pregunta que comentabas. Entonces, sí, muchas variantes, muchas vertientes, y la respuesta es que sí, que si se hacen las cosas mal, desde luego que puede tener implicaciones muy negativas para la sociedad. El, el punto principal aquí es intentar como sociedad hacer las cosas bien. Desde el punto de vista de las empresas tecnológicas, sí que, al menos en muchas de ellas, sí que parece ser que se hacen esfuerzos en ese sentido, en un sentido positivo, pero ¿quién lo controla? Ahora en el futuro nunca se sabe, todo cambia tan rápido que hay riesgos, sin ninguna duda. Sí. Puf. Yo que cuando hablamos de conciencia, yo es que no sé, distintas personas tienen distintas definiciones, distintos conceptos para referirse a conciencia. Entonces, es, es difícil dar una respuesta a eso. Yo no sé realmente. A ver, si tengo que responderte con una palabra, pues te diré que no. Pero, pero también te diré, tampoco sé muy bien a qué nos referimos con conciencia. O sea, podríamos hablar de esto durante horas también. ¿Hasta qué punto somos nosotros conscientes también? No sé. ¿Hasta qué punto somos nosotros distintos de la inteligencia artificial? A ver, he remarcado antes, somos muy distintos a la inteligencia artificial, entre otras cosas, por la forma en la que aprendemos, por la forma en la que adquirimos conocimiento, y en ese sentido somos totalmente distintos. Ahora, a un nivel más elemental, nosotros también somos un mecanismo que procesa entradas a través de nuestros sentidos, procesa en el cerebro y actúa, que esas son nuestras salidas. Actuamos, hacemos cosas, y en ese sentido tampoco somos tan distintos. Eh, no sé, no sé qué más añadir, pero eh, sí, diría que realmente la conciencia como tal es, ya digo, es que depende de la definición de conciencia. Pero, pero sí, lo que no tiene la inteligencia artificial, como decía antes, es la parte de aprender de experiencia, la parte de experimentar emociones, que eso es algo que tampoco, que no he dicho, pero que también es remarcable decir. La parte de las emociones, la parte de el trato humano. Cuando interactuamos con la inteligencia artificial, pues puede parecer que la inteligencia artificial puede expresar ciertas emociones. No sé, puede estar atenta a tus necesidades, pero no es más que imitar lo que ha estado haciendo o lo que ha visto en la fase de entrenamiento. Pero no puede evitar, no puede eh, de alguna forma reemplazar la parte humana. Y eso no sé si va tan encaminado a la conciencia, pero una cosa que sí que
relacionado con eso, quería decir también antes, es a la hora de reemplazarnos. Hay cosas que no puedes reemplazar, evidentemente. Y cuando hablamos también, cuando hablaba de los maestros y de los profesores, yo recuerdo, cuando iba a la escuela, yo tengo muy buen recuerdo de algunos profesores. No de todos, pero sí que tengo muy buen recuerdo de muchos. Y lo que yo recuerdo de ellos, o si tengo ese recuerdo, no es porque me haya enseñado a hacer ecuaciones, sistemas de ecuaciones o analizar frases sintácticamente. Lo que recuerdo de ellos es que es la parte humana, la parte de que pues, ellos pusieron su confianza en mí, ellos vieron que podía hacer esto, que podía hacer lo otro. Esa es la parte que una máquina nunca te lo va a dar, por mucho que eso avance. Me he ido un poco por los cerros de Úbeda, pero... ¿Qué es lo básico que tienen que saber sobre eso antes de empezar a utilizarla? Vale. Bueno, una parte principal es la de mantener la parte crítica, sí, utilizar estas herramientas de inteligencia artificial, pero siempre con un espíritu crítico, con estar atentos a ver si lo que dice tiene sentido, de asegurarte que estás entendiendo lo que dice y si no, a preguntarle, ver si realmente... Un aspecto muy interesante de estas herramientas es que puedes interactuar con ellas. Entonces, si hay algo que no cuadra, pues siempre puedes seguir preguntando, puedes seguir, puedes ver pues puedes preguntarle aclaraciones, puedes decirle, por ejemplo, pues, explícame esto como si no entendiese esto otro y se adapta a tus necesidades. Entonces, bueno, es aprovechar esa parte pues, para de alguna forma reforzar tus conocimientos, ¿no? Y ser capaz de distinguir si hay algo que dice que se lo está inventando o no. Y en ese sentido también es interesante contrastar lo que te dice con un adulto o con otras personas que sepan del tema. Entonces decir, mira, he sacado este conocimiento, he estado hablando de este tema con ChatGPT, me ha dicho esto, pero ¿tú qué me dices? O sea, a cualquier persona. ¿Tiene sentido esto que dice, no? Entonces, bueno, por esa parte, pues eso, el tener siempre un espíritu crítico. Y luego también otra cosa que decía, lo de no dar datos personales, a ser posible, y cosas de ese tipo, porque luego se pueden utilizar para entrenar modelos posteriores. Entonces, bueno. Muchas aplauso para Bernard. Bueno, ahora ya vamos a ir finalizando, pero antes os queremos mostrar un vídeo. Pero antes de empezar el vídeo sí que quería aprovechar, pues muchos de los que estáis aquí sois docentes y sabéis la labor que lleva todo esto detrás, preparar el aula, preparar esto, preparar... Bueno, es agradecer a nuestro claustro, tanto al claustro actual como al del año pasado, su colaboración, porque sin ellos pues no hubiera sido posible los cambios, el montaje del aula y todo lo que estamos llevando a cabo. Y bueno, un poco como muestra os vamos a poner un vídeo que esperamos que os guste o que os haga divertiros. Aquí comienza la aventura. Un colegio con alta ternura, desde infantil hasta primaria. Todo
todos aprendemos en armonía, con respeto y con igualdad, construimos nuestra realidad. Con amigos a mi lado, el saber está a tu alcance. Tecnología en nuestras manos, el futuro empieza en clase. Somos Tierno Galván, unidos para caminar, con diversidad y corazón. Aprender es nuestra misión. Desde total al mundo vamos ya, educando sin parar. Con Erasmus como plan, somos futuro y mucho más. Cada niño es una estrella, brillando a su manera y sin huella. Aquí se escucha cada voz, porque la inclusión es lo mejor. Robótica, idiomas, amistad, ventanas abiertas a la verdad. Nos formamos con pasión, en cada rincón hay innovación. Somos Tierno Galván, unidos para caminar. Aquí tenemos a la persona que ha llevado a cabo tanto el proceso como la producción del mural. Y cuéntanos, ¿cómo ha ido la elaboración del diseño, tanto la puesta en marcha? Pues bueno, muy bien. La verdad que al final ha sido muy rápido y ya está. Bueno, los trajines que siempre tiene hacer un trabajo de este tipo, por grúas y demás, pero vamos, muy bien, muy contento. Es una buena apuesta que un colegio haga algo así, sobre todo por mejorar su estética y su visibilidad. Y nada, yo me alegro y espero que a los colegios les puedan hacer más cosas de este tipo. Buenos días. Buenos días. ¿Has podido ver el nuevo mural del colegio? Sí, he pasado y lo he visto. ¿Y qué te parece? Pues está muy bonito. Sí, la verdad que está muy chulo y a los niños también les gusta. Nosotros el viernes empezamos a ver ya que estaba empezando el chico y el fin de semana hemos tenido que pasar con el niño para que lo viera cómo iban, que han estado pintando el fin de semana y la verdad que está quedando muy bien. Hola, buenos días. ¿Qué te parece el nuevo mural del colegio? Pues está muy bien, la verdad es que acabado de verlo y está muy original, muy bonito. ¿Qué te parece el nuevo mural del colegio? Pues muy bonito, la verdad. Se ha quedado genial, sí. Estupendo. Buenísimo, la verdad que sí. ¿Sí? Sí. ¿Crees que ha sido buena idea pintar ese mural? La verdad que estaba la pared ahí muy triste, solamente blanca, está muy bien. Muy bien. Ay, sí, es súper chulo. ¿Y qué te parece? ¿Crees que...? Pues me parece muy buena iniciativa y me parece muy bonito, la verdad. Sí, lo he visto, sí. ¿Y qué te parece? Pues muy chulo, muy chulo. Creo que está muy bien para los críos que vean eso tan grande y tan bonito. Muy bien, muchas gracias.
Bueno, ahora llegamos al final y unos alumnos de sexto nos van a proponer un reto, para ver si conseguimos entrar al aula del futuro. Pencho. Bueno, ¿se escucha? No queremos perder la oportunidad de enseñarnos el aula del futuro, pero más que nosotros, que sean los alumnos, que van a ser los que la van a utilizar. Y yo antes de empezar, pues he tenido la suerte de poder acompañar a este centro en su proceso de elaboración de esa aula, pero más que elaboración de ese espacio físico, de ese cambio un poco metodológico que se está llevando a cabo y de que se va a hacer en el aula. Entonces, todo el claustro que ha estado implicado, el equipo directivo, PJ, Pedro, Ana. Entonces, como he visto ese proceso, cojo el nombre de los alumnos, que los veo entrar cada día al aula con una ilusión, con una sonrisa en la cara. Entonces me gustaría que le diéramos todos un fuerte aplauso como agradecimiento por la apuesta que han hecho. Ahora los alumnos van a enseñar el aula. Lo que pasa es que me da un poco de vergüenza decir esto. Con los nervios, con improvisaciones varias que hemos tenido esta mañana, pues resulta que las llaves del aula se han perdido. Y no podemos entrar. Entonces, tenemos un chapo que se llama Enrique Tirno Galván. Le hemos hecho alguna preguntita a ver qué podíamos hacer esta mañana con las dichosas llaves que han desaparecido. Y un alumno, ¿ves? Tiene aquí como un escrito que le ha hecho Chapo. A ver si conseguimos nosotros interpretar esto, porque yo no lo he conseguido. Cuenta la leyenda que, desde que se empezó a construir el aula del futuro, dos figuras misteriosas han velado por él. Nadie los ha visto nunca a plena luz, pero todos han escuchado hablar de ellos, los guardianes del aula del futuro. Los guardianes han esperado pacientemente a que llegara este día, el día en el que se demostrarán que están listos para explorar, crear y desarrollar nuevas ideas. Ahora cuando yo diga, ahora no, tenemos que decir todos queremos generar futuro, cuando yo cuente hasta 3. Después de eso, la caja se activará, las dos cajas, y entonces la palanca empezará a bajar para abajo. Entonces, los ayudantes tienen que darle al botón rojo antes de que baje hasta tapar la ruleta. Si la tapa, no podemos abrirla. Entonces, diríamos, queremos generar futuro, y entonces
ellos rápido, si ven que está la palanca, como ven que está bajando, pues le tienen que dar el botón. ¿Lo había entendido? Y entonces la palanca se tendrá que parar. Vale. 1, 2 y 3. ¡Más fuerte! Dale al botón rojo, al botón rojo. Vale. Vamos a girarle a la ruleta. 90 grados. A la derecha. Gírala. A la derecha. ¡Tenemos la llave!